Hola, mi nombre es Víctor Molina, soy consultor preventa de Checkpoint España y vamos a hablar del Kingminer. Es una nueva variante de malware específico de cryptojacking, que se le llama, que luego comentaremos, que está causando un poquito más estragos que hemos visto en la final del año pasado, 2018. Kingminer es un malware, esencialmente, es un malware de tipo de minería maliciosa de criptodivisas, que quiere decir que se dedica a encontrar nuevas criptodivisas, concretamente Monero, para sacar dinero. Básicamente ese es el objetivo principal de siempre, sacar dinero. Y la parte maliciosa, en ello realmente no hay nada particularmente malo, salvo que está utilizando recursos de los demás y recursos de manera fraudulenta. Es decir, ataca principalmente empresas y ataca principalmente servidores SQL, base de datos, y servidores web, principalmente Information Server de Microsoft, y con esto lo que consigue es pues adueñarse de los recursos hardware de estos servidores y utilizarlos para hacer esta minería maliciosa. Vale, entonces, esto hemos visto que tiene un auge importante el año pasado, aunque las primeras variantes que vimos fueron durante el verano del año pasado aproximadamente, pero luego han surgido nuevas variantes y el malware ha tenido cierta evolución. Pues la evolución que hemos visto en Kingminer ha sido desde un malware un poquito más normal, digamos, más detectable, con el que es más fácil de luchar, pues a una evolución que es más o menos habitual en este tipo de malware, que es intentar bypassear, intentar saltarse las medidas de protección que se suelen encontrar en las empresas. De hecho, el foco, al ser principalmente empresas, el foco es saltarse las medidas no de usuarios, sino las que tienen este tipo de empresas, como pueden ser sistemas de prevención de intrusión o sistemas de detección de antivirus un poco más avanzados, o incluso lo que llamamos sandboxing, es decir, sistemas de análisis y de emulación dinámica de amenazas para descubrir malware que no se detecta de otras maneras. Pues este malware ha ido evolucionando. Concretamente hemos visto dos variantes a final del año pasado, por allá por octubre, noviembre, que lo que hacen es ofuscar, que es, digamos, ocultar el contenido, la naturaleza real del malware, para que no lo detecte una medida de protección de red, para que no detecte qué tipo de fichero es. Luego, una vez ya se ha saltado qué tipo de fichero, digamos, se podría detectar que es, pues cada uno de los ficheros por sí mismos que se descarga este malware no hace nada. Esto se ha hecho pensando en saltarse medidas de protección tipo sandboxing. Es decir, si uno de los ficheros que descomprime este malware es un ejecutable, este ejecutable por sí mismo no hace nada. Si tú este ejecutable, que suele ser lo típico que se analiza de forma independiente, lo subes a un sandbox, este ejecutable no hace nada. Necesita tener todos los ficheros en su conjunto para poder funcionar. Pero no solamente necesita tener todos los ficheros en conjunto, sino que además está diseñado para que entre ellos hagan ciertas interacciones. Por ejemplo, tiene un fichero de texto que está programado para que se meta al final de otros ficheros DLL para que modifique, con el contenido de unos ficheros, modifique otros. Este tipo de interacciones, que parecen cosas más o menos básicas, al final lo que hace es marear la perdiz y al final lo que hace es dificultar muchísimo la prevención de sistemas un poco más automatizados. Entonces, estas son algunas de las modificaciones que hemos visto al final del año pasado que hacen que haya bajado muchísimo el ratio de detecciones de este malware. Sin embargo, ha aumentado el ratio de ataques que hemos ido detectando. Entonces, es peligroso porque ataca a empresas que están utilizando sus recursos, que pueden estar utilizándolos, por ejemplo, en diferentes entornos de data center o en entornos incluso de cloud, que es muy fácil de encontrar hoy día y que es un entorno bastante más jugoso. ¿Y por qué es bastante más jugoso? Porque son entornos que normalmente suelen ser autoescalables. Quiere decir que son entornos que tienen que tener una disponibilidad muy alta y que en el caso de que necesiten más recursos, porque a lo mejor tengan muchas consultas, o a lo mejor ha llegado el Black Friday y ha habido un aluvión de compras, pues ese aluvión de compras se traduce en que los servidores web que hay por detrás y las bases de datos que hay por detrás de los servidores web tienen que estar dimensionados para poder responder a esa cantidad de consultas, ¿no? Igual que las oficinas de correos tienen que estar dimensionadas para poder enviar todas las paqueterías. Pues esto en un entorno de cloud se traduce en que automáticamente
en muchos casos, crecen automáticamente, ¿vale? Es decir, si se necesitan más recursos, crecen. ¿Qué ocurre? Que si se necesitan más recursos, no porque estén legítimamente los clientes y los usuarios consultando el servidor, sino porque hay un malware que está haciendo uso de todos estos recursos, va a crecer toda la base, digamos, de servidores que está utilizando la empresa. El objetivo del malware no es hacer que la empresa gaste dinero y que crezca la factura de su cloud. El objetivo del malware es conseguir más recursos para poder minar monedas y criptodivisas y con eso poder sacar dinero. Porque lo que hay detrás de todo esto es sacar dinero. El efecto secundario, digamos, es que a la empresa le cuesta no solamente los recursos y le afecta el rendimiento de sus propios servidores, sino además, en determinados casos, podría incluso llegar a subir la factura, ¿vale? Y lo que hay detrás, al final, es el malware minando monedas de criptodivisas, que es un entorno que, aunque ha bajado mucho la cotización, por llamarlo de alguna manera, de las criptodivisas, sigue siendo muy jugoso. Primero, porque da millones y millones cada año, sigue dándolo, y siempre que siga siendo rentable va a seguir siendo un objetivo. Y luego porque este tipo de mercado favorece mucho la actividad de atacantes y de personas maliciosas, porque es un mercado que puede fácilmente ser anónimo. No es como cuando tú compras algo con una tarjeta de crédito, que es muy fácil de seguir. Todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo, los bancos y Hacienda y quien sea que te inspeccione, puede saber qué pago has hecho, a quién, cuándo. Sin embargo, esto no es así. Esto puede ser más anónimo y por eso se utiliza muchísimo la transacción con criptodivisas. Y el objetivo finalmente es conseguir el mayor número de equipos a lo largo de todo el mundo, y este ataque tiene escala mundial, lo hemos visto en diferentes países, al mayor número de equipos con el mayor número de potencia posible para minar y sacar dinero, no para una sola persona, sino para un grupo de personas que se están lucrando de esto. Lo que tenemos que plantearnos es cómo podemos protegernos ante este tipo de ataques, cómo podemos protegernos ante, en este caso, Kingminer. Pues lo que tenemos que hacer es tomar medidas al respecto, que pueden ir desde medidas que solamente conocidas, como por ejemplo actualizar los sistemas, mantenerlos actualizados, porque recordemos que al fin y al cabo lo que hace este malware, lo que hace este ataque es aprovechar una serie de vulnerabilidades de fuerza, o bien por ataques de fuerza bruta o bien por aprovechar vulnerabilidades de nuestros servidores para poder entrar y poder meter el malware. Entonces es imprescindible, es indispensable que mantengamos nuestros servidores actualizados, aunque esto es bastante difícil de mantener muy al día dependiendo de qué empresas y dependiendo de qué entornos. Existen otras medidas también para poder, protegerse mientras tanto ante este tipo de ataques, como son sistemas de prevención de intrusiones de red, y poder hacerse, digamos, ese parcheo virtual. Es decir, mientras estoy parcheando, no estoy parcheando, o aunque esté parcheado, digamos, tengo unos sistemas de prevención de intrusiones que son bastante habituales y bastante común de encontrar, digamos, en las empresas, pues entre medias, para que se detecte este tipo de contenido y que se bloquee cuando se está intentando llevar a cabo esto. Pero además, otro punto es poder ver todas las fases del ataque en conjunto. Y me explico. El ataque primero descubre quién es posible objetivo. Luego intenta aprovecharse de alguna vulnerabilidad del objetivo para poder entrar. Y después ya hace este otro tipo de acciones de las que hemos hablado antes. Entonces, lo que tengo que hacer es importantísimo reconocer este patrón de ataque. Si me están escaneando, luego me están intentando explotar alguna vulnerabilidad que puedo o no puedo conocer, y luego estoy viendo algún patrón sospechoso desde dentro de mi red, es importante poder ver todo esto en conjunto y que no cada una de estas cosas sean acciones independientes, que no sean cosas por separado. Otra protección indispensable es poder protegernos ante conexiones con el exterior, conexiones con internet que no sean legítimas. Y hay protecciones, hay soluciones que pueden inspeccionar y pueden detectar este tipo de conexiones con el exterior. Por último, diría que en este caso, Kingminer lo que hace es, su objetivo son recursos empresariales principalmente, pero los malware de cryptojacking, los malware de minería maliciosa, no solamente atacan a empresas con recursos tipo servidores web o servidores de base de datos, también atacan a usuarios de las empresas, a usuarios, digamos, más consumer, como los propios dispositivos móviles, o todos ellos al final son parte de empresas en muchos casos, ¿no? Entonces, vemos múltiples vectores a los cuales se ataca. Móviles, se ataca a entornos cloud, se ataca al data center, se ataca al puesto final de usuario, no siempre servidor. Tenemos que dar una protección conjunta y una visión de si está pasando algún problema en mi red, que muchas veces
se detecta a raíz de que se está viendo lo mismo en varios sitios, si está pasando algo en mi red, ¿qué acción voy a detonar al respecto? En el caso de que el resto de medidas no hayan surtido efecto.